¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a una nueva clase de este curso de Arduino. Recordaos, aún estamos en curso de Arduino básico, así que no vamos a hacer nada difícil. Todos los tutoriales serán ejemplos bastante básicos, pero a diferencia del otro, ya no es solo teoría, sino que ya son ejemplos prácticos. Y también recordaos que ahora las primeras 5 clases, o 6, no me acuerdo, serán de electrónica básica, porque os he dicho antes en la introducción que para hacer estos proyectos necesitamos saber algunas cosas muy básicas de electrónica. Nada difícil, fórmulas muy fáciles y ejemplos muy fáciles. ¿Qué es corriente? ¿Qué es voltaje? ¿Qué es la resistencia? La ley de Ohm, cómo utilizar los diodos, rectificar alguna señal. Y todos estos ejemplos no serán ejemplos para electrónica básica y circuitos, sino que serán ejemplos de qué vamos a utilizar nosotros con el Arduino, porque seguimos estando en curso de Arduino. Así que no os voy a enseñar electrónica básica para circuitos, sino que es electrónica básica para utilizarlo con el Arduino, cómo utilizar un LED, cómo limitar su corriente, etc. Vamos a ver todos los ejemplos. Esta primera clase es de voltaje, corriente y potencia. Así que vamos a ver voltaje y corriente, que son estas dos cosas. La ley de Ohm, que es muy importante, es una de las cosas de la electrónica que más me gusta a mí porque se relaciona todo, la potencia, corriente, resistencia, se relaciona todo con una simple fórmula. Y luego vamos a ver qué es la potencia. Y vamos a entender este circulito de aquí, que tiene potencia, voltaje, resistencia, amperios y corriente. Vamos a ver, entenderlo, cómo leerlo y cómo utilizar estas fórmulas. Así que vamos a empezar. Muy bien, la primera cosa que tenemos que entender es qué es el voltaje, ¿no? ¿Qué es este voltaje? ¿Por qué lo utilizamos? Ya que el Arduino, ¿no? El Arduino, pues funciona con un voltaje, en este caso 5 voltios. En sistema internacional, con el voltaje lo medimos en voltios y puede ser negativo o positivo, o sea, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 25 voltios para positivo, menos 1, menos 2, menos 3 para negativos. También puede ser 1,5, depende del valor que tengas. El Arduino solo utiliza voltaje positivo de 0 a 5 voltios. Y para entender qué es este voltaje, tenéis que saber que también a veces se llama tensión, la tensión que podemos aplicar, o diferencia de potencial. Vamos a ver qué es esta diferencia de potencial con un ejemplo muy simple. En vez de utilizar electricidad, primero utilizamos, pues en este caso, un nivel de agua. Tenemos dos cisternas con un nivel 1 y nivel 2. Y vamos a medir, en vez de diferencia de potencial eléctrico, vamos a medir diferencia de presión. Digamos que queremos medir la presión aquí en esta válvula. Como podéis ver, en esta válvula hay una presión aplicada por el nivel de agua 1 y una presión de agua aplicada por el nivel de agua 2. Si yo quiero medir la presión aquí, es obvio que la presión de 1 aprieta hacia la izquierda y hacia la derecha, y el nivel 2 hacia la izquierda. Y donde yo la quiero medir se empujan una a la otra y se restan. Bueno, se suman, solo que una es negativa. Entonces es obvio que la presión aquí en el medio sería el del nivel 1 menos el del nivel 2. O si queremos medir el nivel directamente, la diferencia esta de potencial de nivel de presión o de volumen o lo que sea, es la diferencia entre los dos. Vamos a aplicar ahora este mismo concepto pues, en electrónica. O si queréis otro ejemplo más, ¿por qué llamamos potencial? Es porque imaginaos el potencial gravitacional. Potencial gravitacional es que tiene un objeto con su masa, dependiendo de su altura, cuánta energía va a cambiar de potencial gravitacional en cinético para moverse. Entonces, si yo tengo esta pila de 200 gramos y la suelto de 1 metro, va a llegar con una energía cinética que es relacionada con su peso y la altura que ha caído. Es obvio que si yo en vez de 1 metro la levanto hasta 2 metros, va a llegar a tierra a 0 metros con mucha más energía porque ha tenido 2 metros para caer. Es una diferencia de potencial gravitacional de 2 metros. Si la pongo a 3, pues aún más. Pero ¿qué pasa si ahora la subo a 3 metros y cuando la suelto voy a poner una mesa o una placa de madera a 2 metros? Su diferencia de potencial ya no es de 3 metros a 0. Es de 3 metros a 2 metros donde está la mesa porque ahí se va a parar. Entonces, esta diferencia de potencial ya no se mide entre el 0 y el 3, sino que es entre el 2 y el 3. Y es solo 1 metro de diferencia de potencial gravitacional en este caso. Se llama potencial porque es lo que podría dar. A lo mejor por alguna razón física, fricción con el aire la empuja o no sé, alguna cosa que cambia, la energía cinética no llega a ser toda. Es un potencial lo que podría dar su máximo, pero es probable que no se llegue al máximo. Entonces vamos a ver este mismo concepto de diferencia entre dos puntos en electricidad. Bien, entonces, ¿por qué llamamos diferencia de potencial? Pues eso es porque medimos la diferencia entre dos puntos. Cuando tú cojas el multímetro para medir un voltaje, nunca vas a poner solo un cable. Recordaos, el multímetro tiene el cable negro y el rojo. O sea, son dos. Medimos entre dos puntos. Si yo pongo solo uno, no tengo referencia a qué. No tengo ninguna referencia alrededor. Tengo que poner dos y medir entre dos puntos. ¿Cuánto cae entre este y este?
lo pones en el circuito, es probable que caiga 5 voltios, 6, 7, 2, lo que sea. Entonces siempre vemos una diferencia entre dos puntos. Vamos a ver este circuito. Tenemos una pila, que en este caso la marco como una fuente de tensión, una fuente de voltaje, y esta pila nos va a dar 5 voltios y tierra. Entonces los 5 voltios están conectados a esta resistencia. No tenéis que saber qué es la resistencia, los vamos a explicar en la segunda clase o la tercera, pero simplemente os quiero preguntar qué voltaje cae sobre esta resistencia, o sea, sobre este punto, este nudo de aquí y este de aquí. Pues es obvio, como la diferencia de potencial de agua antes, la diferencia entre estos dos es del nivel 1 menos nivel 2. En electricidad es lo mismo. Es el voltaje del punto 1 menos el voltaje del punto 2. En este caso son 5 voltios y en el punto 2 tenemos conectado 0 voltios. Así que el voltaje que cae en esta resistencia en este caso serían 5 voltios. Es la diferencia entre los dos puntos. Pero vamos a poner otro ejemplo. Bien, ahora se complica un poquito la cosa. Tengo otra pila en el otro lado de 10 voltios y está también conectada a la resistencia. Entonces, ¿qué voltaje cae ahora en la resistencia? Si hacemos lo mismo de antes, sería el V1 menos el V2, o sea, 5 menos 10. Así que el voltaje que cae sería negativo, serían menos 5 voltios. ¿Qué pasa aquí? Lo veremos en la clase donde analizamos un circuito, que el voltaje puede ser puede ser invertido en función de hacia dónde marcamos que fluye la corriente. Nosotros normalmente siempre hacemos que la corriente fluya de voltajes más altos a más bajos. En este caso la flecha iría de aquí, de derecha, del lado de 10 voltios a 5 voltios. Entonces haríamos la caída de tensión, la diferencia de potencial V2 menos V1. Pero si tú la quieres marcar que la corriente fluye hacia el otro lado, es simplemente que va a ser una corriente negativa, así que sí podrías hacer V1 menos V2. No os preocupéis por eso, porque eso no se va a relacionar con el Arduino. Simplemente es que entendáis que siempre tenéis que medir una diferencia entre dos puntos y es probable que en un punto no sea siempre 0 voltios, a lo mejor es 5 y 2 voltios, así que caería en la resistencia solo 3, o 5 y 10 y caerían menos 5 voltios. Siempre medimos la diferencia entre dos puntos. Ok, hasta ahora tenemos que entender esta diferencia de un potencial eléctrico. Pero al final, ¿qué es este voltaje? ¿Qué es ser voltaje? ¿Qué representa el voltaje en un circuito eléctrico? Pues para eso os he cogido esta foto que a lo mejor la habéis visto si sabéis algo de electrónica, donde tenemos tres chavales, cada uno con un nombre. Volts, que representa voltaje que se mide en voltios, amp, de amperios, que es la unidad para corriente, o sea, este chaval sería corriente, y este chaval es ohmios, que representa resistencia. Entonces, como puedes ver, el voltaje empuja la corriente y la resistencia restringe el flujo de esta corriente. ¿Qué quiere decir eso? Pues este chaval, el voltaje, representa la fuerza que nosotros tenemos para empujar corriente. La corriente son el paso de electrones, o sea, electrones fluyendo. Entonces el voltaje es esa fuerza de empujar los electrones, que es la corriente, y la resistencia es la capacidad de un material, en este caso este cable, que es con marrón, el cable de cobre, en la capacidad de este material de restringir, de bloquear el flujo de esos electrones, o sea, bloquear el flujo de electrones, de corriente. Entonces, cuanto más choques hay, más se calienta el cable y más restringe la corriente. Para que entendáis, el voltaje es la fuerza de empujar electrones, los electrones empujados, el flujo de electrones representa la corriente y la resistencia es la capacidad de ese material de no dejar pasar esos electrones, no dejar pasar corriente. Por eso esta foto se relaciona también porque en cuanto más aprieta la resistencia, menos corriente va a pasar. El chaval este de corriente, menos electrones va a poder fluir. En cuanto más aprieta el voltaje, nosotros más fuerza de empujar esos electrones tenemos. Pero si la resistencia es muy alta, da igual si nosotros empujamos con 20 volts, 30 volts, la corriente será muy pequeña. Por eso esto lo relaciona todo. Entonces vamos a ver qué podría dar voltaje, qué podría ser una fuente de tensión o de voltaje. Ok, como puedes ver aquí en esta foto, pues yo tengo una batería. Una batería es un ejemplo muy típico de una fuente de tensión. Tengo una batería aquí, estas baterías pueden ser de 1,5 voltios, de 3,3, de 3, de 5, de 12, del voltaje que tú quieras. Esta es de 3,7, que por cierto es una batería que más se utiliza con los proyectos portables con batería de Arduino y es la 18650, que la recomiendo comprar unas cuantas porque si queréis hacer un proyecto que quiere portable con batería, es muy probable que tengáis que usar esta batería porque es muy buena. También tengo una aquí que es de 11 voltios, estas de 14 voltios y así podéis tener un montón de baterías. O sea, la batería es un ejemplo de fuente de tensión. Tú la pones al circuito y te da un voltaje DC estable y positivo. No hay voltaje negativo. Por otro lado, tenemos las fuentes de tensión que son, podrían ser fijas, que es esta de aquí. Esto es una fuente de tensión
fijada a un voltaje. Yo la enchufo en la red doméstica y aquí me va a dar 5 voltios, 12 voltios y es siempre estable porque tiene una salida lineal y es siempre el mismo voltaje. En este caso es de 5 voltios. Por otro lado tenemos las fuentes de tensión variables, que es una fuente como esta. En este caso, utilizando los botones, yo puedo fijar su salida en cualquier valor que quiera, desde 0 hasta el nivel máximo, que en este caso son 60 voltios. Yo la puedo variar, es una fuente variable. Entonces, fuente de tensión, podemos tener las fuentes de tensión, o sea, una fuente de voltaje podría ser una fuente de tensión o una batería. También podría ser una capacidad muy grande, pero eso ya depende del circuito, la consideramos como una fuente de energía, porque ya puede almacenar voltaje o muchas veces la utilizamos solo como filtro. No entremos en eso, ya la veremos en la clase de capacidad, de qué son y cómo se utilizan. Por entrada, para nuestros proyectos serán baterías o una fuente estable lineal o una fuente regulable. Bien, y ya llegamos a la ley de Ohm. Ya sabemos qué es el voltaje, más o menos qué es la corriente, la resistencia, pero ahora lo voy a explicar con más detalles. De momento sabemos el potencial y qué es realmente el voltaje. Pero ahora vamos a ver un circuito real. Aquí tenemos un pequeño circuito, tenemos una batería marcada con V, o sea, voltios, el positivo y el negativo, y cuando nosotros aplicamos este voltaje a una resistencia, a un conductor que se resiste ese paso de corriente, se va a crear una corriente que fluye a través de ese circuito. Pero en este caso sabemos que si aplicamos un voltaje aquí sobre una resistencia, va a fluir una corriente. La ley de Ohm dice lo siguiente, que es muy guapa esta fórmula, que el voltaje que cae en los puntos, en los terminales de una resistencia o un componente es igual a la corriente que fluye a través de ese componente multiplicada por su resistencia. O sea, V, el voltaje que cae de aquí a aquí, es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, es el voltaje que cae en este componente multiplicado por la resistencia de este componente por la corriente que pasa a este componente. Bien, entonces podéis ver que si sabes que el voltaje que cae en un componente es igual a la intensidad por la resistencia, de esta fórmula te puedes sacar los otros dos valores. Digamos que tú aquí aplicas 5 voltios y la resistencia, que es un componente que tú puedes medir, tendrían, pues no sé, un ohmio o 5 ohmios. Eso de aquí, sabes, podrías sacar la intensidad. ¿Qué corriente pasa por aquí? Pues si sabes el voltaje y sabes la resistencia, podrías sacar la I, que la pasas en el otro lado, y entonces sería que I es igual a V partido a la R. Así de fácil podría sacar la corriente. Os doy un ejemplo. Tú tienes que saber qué resistencia ponerle a un LED para no quemarlo. Ya veréis que los LEDs son diodos que emiten luz y además tienen una corriente máxima. Por ejemplo, 20 mA para un LED normal. Si tú le pones más de eso, lo vas a quemar. Así que tienes que limitar la corriente. Y tendrás que pensar, tío, ¿qué resistencia tengo que poner para limitar si yo aplico 5 voltios con el Arduino para que la corriente sea por debajo de los 20 mA? Coges la calculadora, aplicas esta ley de Ohm, 5 voltios, la corriente, recordaos, la corriente es el voltaje partido por la resistencia. 5 voltios partido por mi resistencia debería darme los 20 mA. O sea, ¿qué resistencia tengo que poner para que sea 20 mA? ¿Qué valor tiene que tener R? Pues divido esto por los 20, 0.02 miliamperios y esto me va a dar 250 ohmios. Así que así de fácil has calculado, aplicando la ley de Ohm, qué resistencia tienes que poner detrás de un LED para que la corriente sea como mucho 20 mA en caso de que le aplicamos 5 voltios. Y así, utilizando esta pequeña fórmula, puedes sacar todas las otras variables. Si V es igual a I por R, es obvio que I es igual a V partido R. Y también es muy obvio que R es igual a V partido I. Y así se relaciona todo con esta increíble fórmula de la ley de Ohm en un circuito. Esta ley de Ohm va a ser muy importante para calcular resistencias que tenemos que usar para limitar corriente o para calcular los divisores de voltaje, que será algo que vamos a ver en la siguiente clase o en la tercera, no estoy seguro, que es muy importante para Arduino a la hora de medir voltajes superiores a los 5 voltios que aguanta el Arduino. Entonces vamos a hacer un recap, una recapitulación. Sabemos de momento que es el potencial, el voltaje es la fuerza que tenemos para empujar electrones. En este caso esto naranja representa un trozo de cobre que tiene electrones libres. Yo le aplico esta batería, le aplico un potencial entre este terminal y este terminal, entonces estos electrones libres empujados por la fuerza del potencial empezarán a fluir, van a ir de izquierda a derecha. Entonces esto representa corriente, electrones moviéndose es una corriente. ¿Qué pasa? Que este material, lo naranja,
digamos que es cobre, pues esto tiene una resistencia, tiene unas partículas que oponen resistencia al flujo de corriente. Entonces estos electrones empezarán a chocar con esas partículas y por eso muchas veces habéis visto que cuando haces pasar corriente por un cable, este se calienta. Pues eso es porque los choques esos entre electrones y moléculas dentro del material, esos choques pasan de ser energía eléctrica, electrones fluyendo, corriente, pasan a ser energía térmica, calor, porque el choque se pasa y se calienta el material. Entonces, en cuanto más resistencia tiene este trozo naranja, el cobre o material que sea, más choques van a haber, entonces menos corriente va a poder fluir porque esos choques paran los electrones. Y aquí, como podéis ver, en cuanto mayor es el potencial, con más fuerza voy a empujar yo los electrones, entonces más electrones van a poder pasar a través de esta resistencia. ¿Se entiende? Voltaje, fuerza de empujar electrones, electrones empujados moviéndose es la corriente y el material parando esos electrones representan la resistencia de ese material. Vale, lo que nos queda ahora es ver qué es esta potencia y por qué la necesitamos. Pues la potencia se mide en vatios o en milivatios, dependiendo del rango de que estés, y se apunta con una P. Y en este caso la incluimos en la ley de Ohm de antes. La P será igual a V multiplicado por la intensidad. En este caso tenemos este circuito, aplicamos un voltaje V de positivo a negativo a una resistencia. Entonces una intensidad I va a pasar por esta resistencia. De aquí podemos saber V, I y R. Pero la potencia es V por I, que nunca la hemos visto. Es V por I. Y esa es la potencia en vatios. Pero acordaos, vamos a ir atrás. V era igual a R por I. Entonces, si V aquí lo sustituimos por R por I, tenemos R por I una vez más. Así que RI cuadrado. Estas son las dos formas más básicas que vamos a utilizar para potencia. V por I, o sea, voltaje por intensidad, o R por I, o sea, resistencia por intensidad al cuadrado. ¿Por qué utilizamos esto y cómo se hace? Pues de entrada la utilizamos para saber cómo limitar la corriente en nuestro circuito. Si nosotros sabemos la potencia que cae en una resistencia, un diodo, podemos elegir qué componente, o sea, si sabemos que el LED necesita solo 100 milivatios, sabremos qué resistencia ponerle para que la potencia que va a gastar este circuito sea la limitada, la que nosotros queremos. Así que utilizamos el valor de potencia para saber en qué valor limitar nuestra potencia del circuito. Otra cosa por la que tendrías que saber el valor de la potencia es para saber qué fuente elegir. Si tú calculas que la potencia disipada en tu circuito, en la resistencia, en el diodo, en el microcontrolador, en otro LED, en un botón, en lo que sea, tú calculas la potencia que se disipa en todo este circuito y sabes que es de 1 vatio. Si tú tienes una fuente, una batería o lo que sea que no puede dar esa corriente o esa potencia de golpe, pues tendrías que elegirte una fuente más. Por ejemplo, esta aquí es una fuente que puede dar hasta 200 miliamperios a 5 voltios. No, 2000 miliamperios a 5 voltios. Esos son 10 vatios. Si yo tengo un circuito que gasta 20 vatios, con esto no es suficiente. Necesitaría dos fuentes de estas en serie o bueno, en paralelo. Bueno, necesitaría dos fuentes o una fuente más grande. Entonces, por eso calculamos la potencia de un circuito para saber qué fuente le vamos a dar. Si nuestro Arduino con los LEDs, con un motor, va a gastar 2 vatios, necesitamos elegir una fuente que tenga más de 2 vatios. Y la tercera razón es para saber cuánto nos va a durar una batería en caso de una fuente portable. Las baterías suelen estar marcadas en miliamperios hora. O sea, la capacidad que tiene una batería es de miliamperios hora, que en este caso, muy bien, en esta sí que lo pone, 1800 miliamperios hora. Eso quiere decir que podría dar 1800 miliamperios durante una hora. Si tu circuito gasta 100 miliamperios en una hora, pues tú sabrás que tendrás 1800 dividido por 100. O sea, 18 horas te va a durar esta batería en caso de que tu circuito gaste solo 100 miliamperios. Pero si tienes una batería de 200 miliamperios y tu circuito gasta 100 miliamperios, pues esa batería te va a durar 2 horas. Así que la tercera razón para calcular la potencia de un circuito es para saber cuánto nos va a durar una batería y saber qué capacidad de batería elegir para que nos dure un día, 2 días, una hora o la cantidad de tiempo que tú quieras. Bueno, y aquí se acaba esto. Os he explicado qué es el voltaje y la corriente y cómo se relaciona esto cuando pones una resistencia de un cable con la ley de Ohm. Y al final hemos visto qué es la potencia y también cómo se relaciona con la ley de Ohm. Como puedes ver en este círculo ya no es el mismo del principio, porque al principio solo tenía V, I y la R. En cambio ahora también tenemos la potencia. Como sabemos que la potencia es voltaje por intensidad o resistencia por intensidad al cuadrado, pues metemos esta P dentro de la ley de Ohm y sacamos las otras fórmulas. P es I al cuadrado, V es P partido I o R por I y así relacionamos todas estas
Hay gente que se imprime este círculo o simplemente si tú te acuerdas de la ley de Ohm, que es V es igual a R por I y la potencia es igual a V por I, de estas dos puedes sacar la que sea. Sacas la I que es igual a V partido R, sacas la potencia que es igual a RI al cuadrado y las mezclas como tú quieras. Bien, espero que ahora entendáis qué es el voltaje que vamos a utilizar para el Arduino. El voltaje es la fuerza de empujar los electrones. ¿Qué es una corriente? ¿Cómo pasa esa corriente a través de nuestro circuito? ¿Cómo podemos limitarla? ¿Cómo calcular la potencia? Y cómo utilizar la ley de Ohm para calcular, en caso de que no sabemos la corriente, calcular la corriente. En caso de que no sabemos la resistencia, calcular la resistencia sabiendo qué valor de corriente necesitamos, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente clase, que vamos a mirar unos componentes básicos, resistencia, bobina y capacidad, y entender cómo podemos utilizar esos con el Arduino. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.